La Corte Constitucional analiza otro contrato colectivo de la empresa pública CNT y el Ministerio de Trabajo exige que los empleados devuelvan 15 millones a sus ojos, pagados ilegalmente. Un deslizamiento destruyó cultivos y causó afectaciones al ganado en San Miguel, en Bolívar, mientras que un deslave dejó incomunicadas a 120 personas en Cotopaxi y en Azuay. Parte de una carretera que une los cantones Girón con Cuenca colapsó. En Pachacutic hay posiciones encontradas sobre la segunda vuelta, aunque dos vertientes toman fuerza: el voto nulo y apoyar a Luisa González. Se aviva la pugna política entre el presidente Noboa y el alcalde Aquiles Álvarez por el control de 34.000 cámaras de seguridad que pertenecen al municipio y, según una orden ejecutiva, deben ser administradas por el EQ 911. La Corte de Justicia notificó por escrito la sentencia del caso Metástasis. Ratifica las sentencias y establece que 20 de los condenados paguen una compensación al Estado de $4 millones. Los asesinatos en los primeros 45 días del año se incrementaron 63% en comparación con el mismo periodo de 2024. La pelea entre bandas y la coyuntura electoral pueden explicar el fenómeno, según inteligencia militar y policial. El BIES inyectará $460 millones adicionales para créditos hipotecarios y el sector inmobiliario confía en reactivarse. La policía comunitaria acompañará a los notificadores judiciales en los casos de violencia intrafamiliar y pensiones alimenticias. El Observatorio Social de Tuberculosis, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, recomienda a las autoridades declarar alerta sanitaria en las cárceles por el incremento de presos con esa enfermedad. 17 muertos en Kentucky, Virginia Occidental y Georgia por las lluvias, inundaciones, nevadas y fuertes vientos que golpean Estados Unidos. William Pacho fue titular en la goleada 7-0 del PSG en el repechaje de la Champions League. Miércoles 19 de febrero, amigos, comenzamos con el desarrollo de la información en Televistazo Estelar. Bienvenidos. Otro de los contratos colectivos cuya legalidad analiza la Corte Constitucional es el de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. El Ministerio del Trabajo reclama a esa empresa estatal $15 millones por pagos indebidos que fueron cancelados de forma retroactiva a funcionarios con recursos de protección que pasaron a beneficiarse del contrato colectivo siendo servidores de carrera. Más detalles de este caso con Hernán Higuera. En la mira de la Corte Constitucional también está el contrato colectivo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, demandado por el Ministerio de Trabajo. Sus empleados sindicalizados lograron incorporar con acción de protección presentada en Rocafuerte, Manabí, el 21 de marzo de 2022, a servidores públicos contratados bajo el régimen de la LOCEP en el Código de Trabajo. Así, la figura que usaron los sindicalistas de CENEL se repitió en la estatal Telefónica. Hace 6 meses, la Corte Constitucional pidió un informe a CNT para determinar cuánto, cómo y a cuántos servidores públicos de carrera se pagaron aumentos salariales contemplados en el contrato colectivo al que ellos pasaron. CNT respondió que entre 2022 y 2024, 3.872 funcionarios cobraron un aumento salarial anual que sumaron $5.272.000. En el mismo lapso, CNT indemnizó a 36 funcionarios de carrera y eso costó $1.124.000. También titularizó a 33 funcionarios que estaban en cargos de reemplazo por casi $500,000, acogiéndose a beneficios del contrato colectivo. El rubro más alto que el Estado pagó a los empleados de CNT con retroactividad al 2019 es el de alimentación y transporte por $6.240.000. Se suma $1.410.000 por uniformes para 3.896 servidores públicos en 2022 y 2023. El impacto de estos pagos hechos al abrigo del contrato colectivo asciende a $15.780.000. Esta suma deberá ser devuelta si el precedente de la sentencia contra CENEL se replica en el caso de CNT.
En el distrito de Guayaquil ha crecido el número de homicidios intencionales entre enero y febrero de este año. A escala nacional se registran 1.091 asesinatos. El mayor porcentaje se concentra en 6 provincias de la costa y una de la Amazonía. Paul Romero explica las cifras por cada jurisdicción. La cifra de homicidios intencionales en los primeros 45 días de 2025 creció en forma inquietante. En todo el país pasaron en ese mismo periodo de 669 en 2024 a 1.091. El distrito metropolitano de Guayaquil, que incluye los cantones Durán y San Borondón, es el más golpeado. Las muertes violentas crecieron en 64% con relación al mismo periodo de 2024. De 244 homicidios a 400. 6 provincias de la costa y una del oriente concentran el 88.5% de muertes violentas de todo el país, según información del bloque de seguridad. Manabí subió de 61 a 160, Guayas de 82 a 137, Los Ríos de 106 a 120, Santa Elena de 10 a 29, El Oro de 19 a 78 y Sucumbíos de 14 a 23. Los homicidios, según fuentes de investigación policial y militar consultadas por Televistazo, crecieron exponencialmente sobre todo por 3 factores. Las organizaciones criminales endurecieron sus enfrentamientos con asesinatos en cada uno de 5 o más personas para generar zozobra y temor en zonas de influencia. Se incrementó la disputa de territorio para la venta de droga, tráfico de armas, minería ilegal por la lucha de poder ante la reconfiguración de grupos armados. El tercer factor evocado por los sistemas de inteligencia es la coyuntura electoral para generar una percepción de inseguridad. El Tribunal de Justicia a cargo del caso Metástasis sentenció a 20 jueces, fiscales, policías y agentes penitenciarios involucrados. Hernán Higuera informa que el tribunal solicita protección y seguridad al Estado. Los jueces del Tribunal de Garantías Penales Mercedes Caicedo, Pablo Loaiza y Marco Rodríguez notificaron la sentencia del escandaloso caso Metástasis a los 20 condenados por delincuencia organizada. Son 2.985 páginas que se pueden leer como un guión policíaco y que los jueces leyeron en 8 horas. En él se detallan conversaciones de Leandro Norero con su mano derecha Javier Novillo, alias Novita. Él cohechó al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, para retrasar un fallo del hermano de Norero. Y con él abrió la puerta de la función judicial a la mafia para comprar más jueces y fiscales. La sentencia ratifica 10 años y una multa de $18.800 para alias Novita, considerado el líder de la estructura delictiva. 9 años de cárcel y pago de $9.400 para Wilman Terán. 9 años para Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, y otros 10 jueces, fiscales y policías que se encargaban de dictar fallos a favor de Norero y de sus familiares o entregar información privilegiada al grupo delictivo a cambio de dinero. La agente penitenciaria Catherine Guaita, Braulio Mera, Eduardo Rodríguez y Kevin Prendes fueron sentenciados a 7 años y 3 años 4 meses recibieron Claudia Garzón, que estuvo en la comisión pacificadora, así como la abogada Sofía García y César Manuel Ácaro. El tribunal también ordena que entre todos los sentenciados cubran los $4 millones que se fijan como reparación integral al Estado. Sus bienes y acciones en empresas quedaron confiscados. Sobre 4 de los 20 sentenciados hay sospecha de lavado de activos, por eso los jueces piden a Fiscalía investigarlos y profundizar sobre la participación de periodistas cuyos nombres se escucharon durante el proceso. Esta sentencia aún puede ser apelada e incluso llegar al recurso de casación. Los jueces piden al Estado, en su sentencia, que los proteja. Un nuevo capítulo de las diferencias políticas entre el presidente de la República y el alcalde de Guayaquil se ventila en redes sociales y en medios públicos. Nuevamente, la pugna es por el control de 34.000 cámaras de seguridad que le pertenecen al municipio y deben ser administradas por el ECU 911. Diego Cuenca explica el conflicto entre ambas autoridades. El presidente Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, protagonizan una nueva pugna política. Otra vez está en disputa el control de 34.000 cámaras de seguridad, que son de la empresa municipal Segura EP, y que según Noboa, no han sido entregadas al ECU 911, como lo establece un decreto que él emitió en septiembre, para que esa entidad del Estado administre los sistemas de videovigilancia que tienen los municipios. Segura EP debería de entregar el control de todas las cámaras, el ECU 911, para poder observar a detalle qué es lo que está pasando en cada lugar. No lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué?
nadie lo sabe. No podemos seguir con esto de que algunos municipios sí entregan el control de las cámaras al Ministerio del Interior, otras cámaras de otros municipios no les da la gana, otros se hacen los locos y pues no apoyan. El alcalde de Guayaquil respondió con un video de 2 minutos que subió en sus cuentas de redes sociales y otras 7 publicaciones en su cuenta de X, donde acusa al sistema estatal. Hemos visualizado 27.000 alertas y prevenido más de 4.000 delitos. Pero oh sorpresa, cuando coordina el ECU 911 San Borondón, el 76% de las veces la respuesta no llega o demora más de 30 minutos. Nosotros como municipio le pagamos hasta el internet para que puedan visualizar las cámaras de Guayaquil desde San Borondón. Siga diciendo lo que quiera. Esa polémica no se ventila solo en redes sociales. El 27 de septiembre, policías y militares intervinieron en la sede de Segura EP como parte de una investigación de la Fiscalía para determinar por qué bloquearon 16.000 cámaras de videovigilancia a las cuales el ECU 911 no pudo tener acceso. En ese momento, la alcaldía de Guayaquil calificó esa intervención como un show. La Asamblea Nacional aprobó con 110 votos a favor y una abstención la ley para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. El proyecto fue presentado por el presidente Daniel Noboa como económico urgente y fue tratado en un mes. La norma dispone el establecimiento de créditos preferenciales, incentivos tributarios, simplificación de trámites también, capacitación y asesoría a mujeres emprendedoras. Además, dará preferencias a contratistas del Estado que tengan como proveedores a madres solteras o divorciadas con hijos menores de los 18 años. El texto ahora pasa al Ejecutivo para su sanción final. Y hablando de la Asamblea, no debatió la posibilidad de que fuerzas especiales extranjeras ingresen al país para enfrentar el crimen organizado, aunque fue aprobado como cambio el orden del día. La sesión se suspendió por falta de quórum. Patricio Díaz informa: las bancadas esperaban que el oficialismo explique los alcances y límites de su propuesta. La Asamblea no trató este miércoles la posibilidad de que fuerzas especiales extranjeras ingresen en el país para participar en la lucha contra el narcotráfico. Aunque se aprobó la propuesta del oficialismo de cambio del orden del día durante la mañana, la presidenta del Legislativo, la correísta Viviana Veloz, lo puso como último punto de 5. Suspendió la sesión por 3 horas y hasta las 6:30 de la tarde el tema no se trataba. Cuando estaban por cerrar el tercer punto, el vicepresidente Otto Vera pidió se tome quórum y dio a los legisladores 15 segundos para registrarse. Alcanzaron 65 y se necesitaban 70. Los que estaban afuera, en los pasillos, no llegaron y por falta de asambleístas la sesión se suspendió. Sin embargo, las bancadas durante el día pidieron más información sobre lo que busca el régimen con este respaldo. El correísmo espera esos detalles. Necesitamos conocer, los apoyos de quién, bajo qué elementos, que no riñan con nuestra Constitución. Construye y el Partido Social Cristiano aseguran que respaldan todo lo que sea aporte a la seguridad, pero dicen que hasta ahora el pedido es general. No se sabe, por ejemplo, qué países tienen interés de cooperar. El Ecuador ya no puede andar discutiendo de si es viable o no es viable cualquier ayuda. Lo lógico es que se la apruebe y se le impulse. Evidentemente ahí hay algunos bemoles que hay que considerar. Por ejemplo, si otras naciones ya han mostrado su interés de ayudar al Ecuador, ¿cuál sería el alcance de las mismas? Para mí el tema es claro: bienvenida a la cooperación internacional en tanto y cuanto se respeten los derechos humanos y la Constitución. En la propuesta de resolución, el oficialismo pide apoyo para ampliar la lucha contra la delincuencia transnacional, en el fortalecimiento del sistema penitenciario, judicial, seguridad ciudadana, manejo en puertos, ciberseguridad, entre otros. Según ADN, el presidente dio las primeras disposiciones para esa cooperación. Ya envió un comunicado directamente a la ministra de Relaciones Exteriores, dándole disposiciones directas que inicie ya las conversaciones con los diferentes países para recibir la participación de fuerzas extranjeras aquí en el país para la lucha contra el narcotráfico. Esto lo confirmó el gobierno mediante un comunicado en el que insistió en la necesidad de un pronunciamiento de la Asamblea, aunque sin dar más detalles. Lluvias, los estragos aumentan.
Las emergencias por deslaves continúan generándose en el país a causa de las lluvias. En Azuay, esta tarde, la vía Cuenca-Girón Pasaje que une al Austro con la provincia del Oro. En Bolívar hubo deslizamientos en el cantón San Miguel. Cultivos, ganado y carreteras han quedado afectados. En Cotopaxi, un deslave dejó incomunicadas a 120 personas, mientras que en Imbabura, un aluvión causa alarma específicamente en Cotacachi. Ángel Pilatuña con los detalles de estas emergencias. En la provincia de Azuay, esta tarde colapsó por completo la vía Cuenca-Girón Pasaje. El hecho se produjo en el tramo del sector Victoria del Portete, en el kilómetro 22. Teníamos dos reservorios de gente privada. Uno de estos reservorios, su dique ha fallado. ¿Qué es lo que sucede? Que este dique, todo el agua almacenada atrás de ese dique, en muy poco tiempo, entró por la alcantarilla. Por esta vía que conecta a Azuay con el Oro, circulaban diariamente unos 45.000 vehículos. Por ahora, los conductores deberán utilizar rutas alternas por Cumbe, Victoria de Portete y la vía Cuenca-Chut-Cochancay. En la provincia de Bolívar, la parroquia San Pablo de Atenas, en el cantón San Miguel, es una de las más golpeadas por el invierno. Parte de una montaña se derrumbó cubriendo cultivos de frijol, pastizales y ganado. La tierra también alcanzó la vía que conecta con la comunidad Rumipamba. Este miércoles, con el uso de una retroexcavadora y una volqueta, se realizan labores de limpieza y se ha logrado habilitar el 50% de la ruta. Sin embargo, el riesgo de nuevos deslizamientos persiste, ya que en la parte alta de la montaña hay agua represada. Por eso pedimos que utilicen vías alternas, que no utilicen en la noche, especialmente lo hagan uso en el día. A tan solo 15 minutos de allí, en el sector Cicoto, una vertiente se desbordó, arrasando sedimentos de la montaña por al menos 60 metros. 7 viviendas asentadas en la ladera están en riesgo. Da miedo, por eso de noche no podemos dormir aquí, pues, porque de repente eso baja y dicen que está peligro la casa mía. En el sector Pucará, el desbordamiento del río del mismo nombre destruyó las bases de un puente en construcción que debía conectar a 8 comunidades rurales. Ante la emergencia, los habitantes improvisaron un puente de 6 metros con troncos para poder movilizarse. En el cantón La Maná, en Cotopaxi, la temporada invernal empieza a causar estragos. Un deslizamiento en la vía que conecta la parroquia rural Pucayacu con San Ramón y La Esmeralda dejó incomunicadas a 120 personas. Los habitantes de la zona cruzan por el filo de la montaña cargando mochilas y con botas de caucho tratando de no resbalar. En estas áreas la agricultura es el sustento principal. Sin embargo, los productores no han podido sacar sus cosechas de plátano, mora y caña de azúcar para comercializarlas. Además, el desbordamiento del río Quindigua anegó viviendas y unas 10 hectáreas de cultivo de plátano. El mal tiempo se mantiene en Estados Unidos. Las víctimas por tormentas de inundaciones llegan a 17 desde el fin de semana, la mayoría en el estado de Kentucky, mientras que las temperaturas descienden por un frente frío del Ártico, causando nevadas en el centro y el este del país. Las imágenes con Eliana Suárez. El clima extremo que afecta el centro y el este de los Estados Unidos deja un saldo de 17 muertos en Kentucky, Virginia Occidental y Georgia por las severas inundaciones que comenzaron el fin de semana. Solo en Kentucky reportan 15 muertos. Los expertos aseguran que aquí, del sábado al domingo, cayó tanta lluvia como la que normalmente se registra en más de un mes. La Guardia Nacional y la policía rescataron a casi 300 residentes atrapados en medio de las aguas. Mientras tanto, la temperatura sigue descendiendo y un hombre y una mujer adultos, aparentemente sin hogar, murieron por hipotermia en la ciudad de Louisville. Voluntarios recorren las calles entregando mantas y artículos de primera necesidad a las personas que duermen en las calles, en un intento por protegerlas del frío. Varios refugios han colocado banderas blancas anunciando que tienen espacio para los más vulnerables. Otra persona falleció en Atlanta, Georgia, cuando un árbol cayó sobre su casa, y hay otro deceso en Virginia Occidental a causa del temporal. Las lluvias, las nevadas y fuertes vientos continuarán hasta el viernes. Se espera un frente frío que pasará sobre el centro del país, provocando temperaturas heladas. Ante la gravedad de la situación, los gobernadores de Kentucky y Virginia Occidental declararon estado de emergencia.
En República Checa, el frío invernal convirtió un río en una pista natural de patinaje sobre hielo. Residentes de la región de Zbikov, en el sureste del país, se animaron a patinar sobre la corriente congelada en la unión de los ríos Moldava y Otava este miércoles. La temperatura en la zona ha estado hasta en 18 grados bajo cero, formando una gruesa capa de hielo en la superficie. Se espera que los termómetros comiencen a subir mañana, devolviendo la normalidad al cauce. Al menos $1.000 millones destinará el Banco del IES a créditos hipotecarios para adquisición de casas nuevas y de segunda mano también. El presidente de esa entidad aclaró que no todos tendrán tasas de interés del 5%. Diego Puente, con las proyecciones de la institución financiera. El Banco de los Afiliados al Seguro Social le colocará este año $1.000 millones en créditos hipotecarios, $460 millones adicionales a lo planificado a inicios del 2025. Ese reajuste coincide con el anuncio hecho ayer por el presidente de la República, Daniel Noboa, de inyectar $3.000 millones desde el Estado para reactivar la economía. El mandatario dijo que los créditos hipotecarios tendrán una tasa de interés del 5%, la más baja del mercado, pero el presidente del directorio del IES, Eduardo Peña, hizo una aclaración: no será para todos. Los créditos más baratos son a las personas que tienen primera vivienda, única vivienda y un rango etario y con un ingreso que justifique darle una tasa de 5%. Según Peña, el Banco de los Afiliados tarda más en la entrega de créditos que las instituciones privadas. Por eso se firmó un convenio con el Banco del Pacífico para que sus técnicos agilicen los procesos. Lo cual lo ha llevado a tener una cartera vencida de alrededor al 13%. Como parte de ese convenio, se busca mejorar el perfil de los beneficiarios del crédito y reducir el interés de morosidad. La participación del BIES en la entrega de hipotecarios ha ido de más a menos. En 2015 fue de $1.175 millones, en 2020 de 578 millones y el año pasado sumó 532 millones. Desde el sector de la construcción esperan que con esto se reactive sobre todo los proyectos inmobiliarios. Subiría un 20% la comercialización de vivienda que se basa en créditos hipotecarios. El tipo de créditos, cuya ejecución se prevé iniciar en 3 semanas, permitirá la compra de casas nuevas o de segunda mano. El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito suspenderá operaciones durante 12 sábados por mantenimientos programados de pista, pero no habrá cierres entre julio y agosto para no afectar la temporada alta de verano. Adriana Bermeo amplía esta información. Durante 12 sábados entre el 5 de abril y el 20 de septiembre, desde las 2 hasta las 14 horas, el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela suspenderá operaciones por trabajos de mantenimiento de la pista. En julio y agosto no se cierra la pista para no afectar la temporada alta de vacaciones. Las aerolíneas ya fueron informadas de la suspensión temporal y deberán reprogramar los vuelos. Los usuarios que tengan pasajes para las fechas de suspensión deben contactar a las empresas. La información está en la página www.aeropuertoquito.aero/aerolíneas. Hasta el 10 de marzo, docentes del sector público y privado podrán postularse para obtener una de las 30 becas de maestría en educación en la Universidad Internacional de La Rioja, gracias a un convenio con el Ministerio de Educación. Las becas cubren hasta el 60% del programa en modalidad virtual y aplican a 28 maestrías reconocidas por la CENESID. Los interesados pueden postular en la página web de la UNIR en el apartado Becas Héroes de la Educación. Las personas que venden su vehículo con el tag de los peajes de la Prefectura de Pichincha o del túnel Guayasamín deberán desactivar los dispositivos o darlos de baja para que los cruces que realice el nuevo propietario no los tenga que pagar. El trámite se puede realizar de forma virtual en las páginas www.peajeguayasamín.es y peajespichincha.es. El comprador del auto puede registrar el mismo tag a su nombre. Los policías podrán ingresar a conjuntos habitacionales para citar a demandados por pensiones alimenticias. Un acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura ya está en vigencia y Diego Puente lo explica. El Consejo de la Judicatura se cansó de que los demandados por violencia intrafamiliar o por pensiones alimenticias se escondan y burlen a los citadores para retrasar procesos judiciales.
pidió ayuda al Ministerio del Interior y se dispuso que los policías comunitarios acompañen a los notificadores. Deben asegurarse que el demandado entregue sus documentos de identidad y que firme una constancia de recibido. Aunque el convenio fue firmado el 20 de enero, este martes se iniciaron las capacitaciones. En el mes de vigencia, en Quito se concretaron 100 citaciones. El Consejo de la Judicatura busca reducir gastos porque cada vez que un citador se moviliza, tiene un costo. Además, hay un déficit del 50% de citadores. Han constatado que los demandados en casos de alimentos, visitas y tenencias se hacen negar y disponen a los guardias de seguridad no dejar pasar a los funcionarios judiciales. Ahora, cuando exista la negativa, actuará la policía. Podemos ingresar a cualquier domicilio nosotros tenemos que dar cumplimiento a lo que dispone la ley. Y la entrega de este tipo de citaciones a nosotros nos permite cumplir cualquier tipo de procedimiento para que se haga efectiva la entrega. Lo que no se puede es obstruir a la justicia. La protección policial evitará agresiones a los citadores y les dará seguridad, sobre todo en zonas peligrosas. En Ecuador, mientras un hombre recibe $100 por el desarrollo de una labor, las mujeres solo perciben $93 por ese mismo trabajo. Así lo determina un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, esta brecha salarial de género, que se reconoce como un problema en el que se debe trabajar, es la más baja de la región. Conozcamos ahora cuáles son los factores que inciden en ello. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es un tema que está lejos de ser superado y en América Latina adquiere una dimensión mayor, ya que los ingresos son el principal determinante del bienestar de las personas. La Organización Internacional del Trabajo, en su informe Panorama Laboral en relación a Ecuador, hace algunos señalamientos, entre ellos que las mujeres destinan 3 veces más tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerados, entre los que se encuentran las labores domésticas. Pero la OIT en su informe plantea una medición que considera niveles educativos, sector productivo y horas trabajadas. Con esos elementos, la brecha salarial de género ponderada se ubica en un 9.3%. Esto significa que si un hombre y una mujer realizan un mismo trabajo, el hombre recibe un pago de $100 y la mujer solo 93. Esta diferencia, la ecuatoriana, es la más baja de la región. En Colombia la brecha es de un 17.1%, en Perú 19.3%, en Brasil 23.2%. Entre las razones para que la brecha en Ecuador no sea mayor, se identifica que el número de mujeres con educación de tercer nivel supera en el mundo laboral en un 20% a los hombres. El informe señala que los esfuerzos legislativos orientados a reducir la brecha salarial de género no han sido efectivos. En Ecuador, desde el 2010 hasta ahora, esa diferencia que superaba los 12 puntos porcentuales apenas se redujo en un 25%. Por ello se apela a políticas públicas que empujen hacia la construcción de nuevos contratos sociales, donde se redefina el rol de las mujeres y se ataque decididamente la discriminación laboral por género. La Fiscalía de Brasil presentó cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusándolo por intento de golpe de Estado con el que quiso evitar que Lula da Silva, ganador de las elecciones, asuma el poder. Si el Tribunal Supremo lo llama a juicio, enfrentará un proceso que se castiga hasta con 28 años de cárcel. La justicia tiene al expresidente Bolsonaro en la mira por una serie de delitos asociados a la insurrección del 8 de enero de 2023. Lo investigan desde hace un año y ahora la Fiscalía formalizó cargos por organización criminal armada, intento violento de abolición del Estado democrático, golpe de Estado y daños calificados por violencia. Acusaciones relacionadas con los intentos de Bolsonaro de revertir el resultado de las votaciones de 2022, cuando perdió la reelección frente a Lula da Silva, y el posterior asalto de una multitud de seguidores contra la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Él y otras 33 personas están implicadas, según el Ministerio Público, en un complot golpista. Antes, la Policía Federal había determinado que Bolsonaro tuvo pleno conocimiento del intento para impedir la posesión de Lula y que el expresidente planificó y dirigió el plan. Bolsonaro ha negado las acusaciones y apenas ayer decía no estar preocupado por el curso del proceso, pero medios de prensa aseguran que ha estado negociando a nivel político el otorgamiento de una amnistía.
Ahora corresponde al Supremo Tribunal Federal calificar los cargos de la Fiscalía brasileña, lo que lo pone en las puertas de un juicio de alto nivel y lo expone a una sentencia de 28 años de cárcel. Los jueces esperan que el caso se resuelva antes de fin de año y evitar que este influya en el proceso de elecciones presidenciales de 2026. 299 migrantes deportados por Estados Unidos están retenidos en un hotel de Panamá. No se les permite salir de sus habitaciones hasta ser enviados a sus países de origen. Sin embargo, el gobierno panameño advirtió que quienes se nieguen a tomar los vuelos de repatriación serán enviados a un albergue en la región del Darién. El lujoso hotel Decápolis en la ciudad de Panamá se ha convertido en un improvisado centro de detención para 299 migrantes deportados por Estados Unidos. Llegaron como parte del compromiso que adquirió el gobierno panameño con la administración Trump de funcionar como puente o país de tránsito. Son ciudadanos de Irán, India, Nepal, China, Pakistán, Afganistán, Vietnam y Sri Lanka, que arribaron el jueves y desde entonces permanecen encerrados en sus habitaciones, custodiados por policías, a la espera de ser enviados a sus países de origen. Nosotros les brindamos... El ministro de Seguridad dice que no están detenidos y que su alimentación y atención médica está garantizada. Sin embargo, tienen prohibido salir. Estas personas no pueden circular por nuestro país precisamente para garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos panameños. Algunos migrantes han mostrado carteles pidiendo ayuda. Otros aseguran que en sus países corren peligro. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, gestionan sus vuelos. Hasta ahora 171 aceptaron ser repatriados y para el resto evalúan la posibilidad de enviarlos a otros países. Sin embargo, el gobierno panameño advirtió que quienes no acepten regresar serán trasladados temporalmente a un albergue en la región del Darién. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, realiza vuelos con drones sobre territorio mexicano para vigilar las operaciones de narcotráfico, sin conocimiento del gobierno de ese país. El presidente Donald Trump ha dicho una vez más que México está gobernado por los cárteles. Eliana Suárez nos amplía. Según la cadena de noticias CNN, tomando como fuente a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, la agencia de inteligencia CIA envía drones MQ-9 Reaper para sobrevolar y vigilar a los cárteles de droga en México. Estos aparatos no tripulados son los que Washington usa regularmente para atacar a presuntos terroristas en Siria, Irak, Yemen y Somalia. Pero los que sobrevuelan a México no llevan armas y su misión es captar los movimientos de los narcotraficantes. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, le restó importancia a este hecho. También es parte de esta campañita. Es que también es parte de esta campañita, dijo. Los vuelos comenzaron en 2021 durante la administración del expresidente Joe Biden, en coordinación con el gobierno mexicano, para detectar laboratorios de fentanilo. Sin embargo, según CNN, los vuelos continúan realizándose bajo órdenes de Donald Trump, sin notificar a México. Cuando Trump fue consultado sobre los drones, respondió: Tengo una muy buena relación con México, pero creo que está gobernado en gran medida por los cárteles. Y eso es algo muy triste de decir. Cárteles de droga que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó hoy como organizaciones terroristas internacionales. La relación entre los presidentes de Estados Unidos y de Ucrania se deteriora en medio de las gestiones de Donald Trump para buscar el fin de la guerra con Rusia. Trump se ha referido a Volodymyr Zelensky como un dictador, un comediante de éxito modesto que ha gastado miles de millones de dólares en una guerra que no puede ganar. Zelensky, por su parte, dice que Trump vive en un espacio de desinformación y que ha logrado sacar a Rusia de su aislamiento. Son momentos claves en el camino de una salida a la guerra en Ucrania, pero el primer acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, país que lanzó la invasión militar el 24 de febrero hace 3 años, ha generado un ambiente cada vez más tenso con el régimen de Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus aliados europeos reclamaron por quedar excluidos de los primeros diálogos en los que Estados Unidos y Rusia empezaron por restablecer su relación diplomática. Ucrania teme que lo que negocien beneficie solo a Rusia.
La postura de Donald Trump es que la guerra debe terminar y desde la campaña decía que las ciudades que ha perdido Ucrania están perdidas. Ahora, en una publicación en redes sociales escribe: piénsenlo. Un comediante de modesto éxito, Volodymyr Zelensky, convenció a los Estados Unidos de América para que gastaran $350 mil millones para entrar en una guerra que no se podía ganar. Luego arremetió contra Zelensky en funciones prorrogadas este mayo, si bien se sabe que durante un periodo de ley marcial por la guerra no es posible convocar elecciones. Trump escribe: un dictador sin elecciones. Es mejor que Zelensky actúe rápido o no le quedará ningún país. Antes, en una declaración de prensa, acusó a Ucrania de haber comenzado la guerra y criticó el reclamo de Zelensky por no estar invitado a su diálogo con Rusia. Hoy escuché que dijo: no fuimos invitados. Bueno, has estado allí durante 3 años. Nunca debiste empezarla. Debiste llegar a un acuerdo. Zelensky ha reconocido a Estados Unidos como un aliado importante en la guerra con Rusia, pero cuestiona la actitud de Trump, que llegó a decir que Zelensky tiene solo un 4% de aprobación. Vive en este espacio de desinformación, dijo Zelensky, y es por eso que me gustaría que el equipo de Trump fuera más sincero, porque todo esto ciertamente no tiene un impacto positivo en Ucrania, pero sí ayuda a sacar a Putin del aislamiento. Cree también que sí es posible obligar al presidente ruso a poner fin a la guerra, pero los plazos y términos de una solución a este conflicto no están definidos todavía. Panamá, canal de la discordia. Un concierto homenaje al cine mudo, una propuesta de danza y un monólogo por carnaval. Son las actividades culturales, amigos, previstas para esta semana en Guayaquil, Quito y Loja. Vanessa Robles con las principales propuestas. El Goldfish es la propuesta artística del grupo Gato Relato, que se presenta en Zona Escena en el centro de Guayaquil este sábado 22 de febrero. Mediante una propuesta de danza, los bailarines representarán el mundo interior del ser humano en un contexto de paranoia pandémica y de crisis de valores. La función dura 1 hora y será a las 7 de la noche. Carnaval, Gualaceo, el río Paute, las orillas, todo el mundo con su canasto, su piquiniqui. A la voz del carnaval llega al Teatro San Gabriel de Quito. Montserrat Astudillo interpreta esta comedia musical que recrea mediante episodios la idiosincrasia ecuatoriana, fusionando la danza y canciones en vivo. Contará con artistas invitados como el trío de los hermanos Ubía y la banda de pueblo Los Pájaros Azules. La obra dura 2 horas y se presentará del 20 al 23 de febrero a las 8 de la noche. Las películas clásicas del cine mudo Liberty de 1929 y Your Darn Tootin' de 1928, protagonizadas por Stan Laurel y Oliver Hardy, conocidos como El Gordo y el Flaco, serán proyectadas en el Teatro Benjamín Carrión Mora de Loja, mientras 70 músicos de la Orquesta Sinfónica de la ciudad interpretarán en vivo temas compuestos para acompañar esas producciones audiovisuales. La función será el 21 de febrero a las 8 de la noche y la entrada es gratuita. 19 personas fueron detenidas esta madrugada en el operativo Apolo 7, ejecutado en el sector Nueva Prosperina en Guayaquil, mientras que en Santo Domingo un policía fue atacado a tiros y en Manta se detuvo a 3 sospechosos por el asesinato de 2 personas. El bloque de seguridad ejecutó esta madrugada el operativo Apolo 7 en el sector Flor de Bastión del distrito Nueva Prosperina, el más violento de la zona 8. Cerca de 1.000 policías y 400 militares intervinieron el lugar bajo la supervisión del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, el ministro del Interior, Fausto Buenaño, y el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zárate. Con explosivos, la policía destruyó 3 viviendas en la cooperativa Nueva Guayaquil, que según los agentes eran utilizadas para retener a personas secuestradas. Como resultado de los allanamientos, se detuvo a 19 personas. 7 de ellas tienen antecedentes penales y encontraron armas de fuego, celulares, motocicletas y vehículos reportados como robados, entre otros indicios.
Otro hecho violento al estilo sicariato se suscitó cerca de las 3 de la tarde del martes en Manta, provincia de Manabí. 2 personas murieron y otras 2 quedaron heridas. Ellos estaban en un taller mecánico cuando 4 sujetos en un vehículo llegaron a dispararles. A las 4 de la tarde, la policía detuvo a 3 personas sospechosas del crimen dentro de una casa en la Ciudadela Sí Vivienda. Uno tiene antecedentes por delincuencia organizada. Además, se recuperaron 2 vehículos reportados como robados. Cerca de las 10 de la mañana del martes se produjo un intento de sicariato en contra de un agente de la policía mientras conducía un vehículo color negro que recibió 10 disparos. El hecho ocurrió en Santo Domingo, en la calle Gabriel García Márquez de la cooperativa Marina Peña Herrera. Según información preliminar, los sicarios llegaron en un vehículo y luego uno bajó para disparar al costado del vehículo y luego en el parabrisas delantero. El servidor policial quedó gravemente herido y fue trasladado hasta el Hospital Gustavo Domínguez, donde se mantiene con pronóstico reservado. El Observatorio Social de Tuberculosis en Ecuador recomienda a las autoridades declarar una alerta sanitaria en las cárceles por el incremento de contagios de esta enfermedad. Messi Granja informa que solo en la penitenciaría del litoral de Guayaquil se calculan 1.000 enfermos que requieren atención médica del Estado y más ayuda de parte de organizaciones de la sociedad civil. El incremento de casos de tuberculosis en el sistema de rehabilitación social de Ecuador causa preocupación en organizaciones que brindan asistencia a los privados de libertad. El Observatorio Social de Tuberculosis, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud en la región, lo califica como una bomba de tiempo y recomienda a las autoridades declarar una alerta sanitaria en las prisiones para tratar de forma urgente a los presos. Por ejemplo, estamos hablando de que alrededor del 70% de los centros de rehabilitación están con casos graves de tuberculosis. Yo creo que es importante el llamar a una alerta sanitaria, el poder ingresar, hacer diagnósticos. El observatorio añade que las cárceles con más infecciones por tuberculosis son las de la costa. Solo en la penitenciaría del litoral de Guayaquil, según cifras de organizaciones que trabajan con los privados de libertad, se calculan 1.000 casos de tuberculosis. Ana Morales es del Comité de Familiares por una Vida Digna en Cárceles, donde se registran denuncias sobre el estado de salud de los reos, quienes también ven agravada su situación por la deficiencia de los servicios de alimentación y agua potable. No nos dejan ingresar medicamentos como corresponden. ¿Qué les cuesta hacer una receta si no se abastece el Estado en dar? Désela al familiar. Si no pueden, no se abastecen, pidan ayuda a los familiares para poder donar alimentos y poder ayudarles al Estado. Imagínate, ayudarle a algo que le corresponde. Sobre esta problemática, Televistazo solicitó una entrevista vía correo electrónico al SNAI. Hoy se cumplió la audiencia de apelación a la prisión preventiva de los 16 militares procesados por la desaparición forzada de Ismael, Josué, Steven y Nehemías, los 4 niños de las Malvinas de Guayaquil. Tras 7 horas de diligencia, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte de Justicia de Guayas recogieron los testimonios de 16 procesados, abogados y representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos que representan a las familias de los niños. Los magistrados quedaron en leer la resolución sobre la audiencia este jueves 20 de febrero a las 10 de la mañana. Exfuncionarios del bloque de seguridad mantendrán la protección del Estado durante 6 meses. Por decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa ordenó a la policía la implementación del plan de protección. Paul Romero con más detalles de la iniciativa. Los funcionarios del bloque de seguridad tendrán custodia estatal al menos durante 6 meses tras retirarse del cargo. La disposición fue dada ayer por el presidente Daniel Noboa. Hoy se publicó el decreto ejecutivo y deberá ser ejecutado por la policía. De esta manera, la seguridad se mantiene para la exministra del Interior, Mónica Palencia, y el exdirector del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, Luis Aldumbide, que abandonaron el gabinete este fin de semana. Según el decreto, también son beneficiarios los exfuncionarios del Ejecutivo que tomaron decisiones administrativas en defensa, seguridad ciudadana, protección interna, orden público, gestión y prevención penitenciaria. Su número se desconoce. La lista debe ser entregada por el Ministerio del Interior a la Dirección de Protección y Seguridad de la Policía Nacional, que se encargará de realizar el informe técnico y perfil de riesgo.
De ese análisis dependerá la asignación del número de agentes, equipos de protección, armas, logística, vehículos. El presupuesto de la policía cubrirá viáticos, transporte y otros gastos que demande la protección del exfuncionario. Cada agente representa al Estado aproximadamente $2.000 mensuales, con excepción del salario. La Dirección de Seguridad y Protección de la Policía tiene 1.780 agentes para custodiar a las autoridades de las funciones de ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, de transparencia. Desde 2023 se amplió a alcaldes y prefectos con denuncias de amenazas. Pachacutic no pudo tomar una decisión sobre a quién va a apoyar en la segunda vuelta electoral. En el Consejo Político tomó fuerza la posibilidad de optar por el voto nulo, lo que impidió un acuerdo. Francisco Garcés siguió la reunión y preparó el siguiente informe. Pachacutic reunió hoy a su Consejo Político en Quito y postergó la decisión sobre su apoyo en la segunda vuelta. La posibilidad de optar por el voto nulo tomó fuerza entre un grupo de dirigentes, mientras que un posible apoyo al candidato presidente Daniel Noboa está casi descartado. Esa es la posición que encabeza Leonidas Issa y el grupo de dirigentes y organizaciones que lo respaldan, especialmente de la Sierra. La mayoría de las voces no estamos de acuerdo que se alinee a la derecha. No más poder a la derecha fascista. En consecuencia, seguimos en debate, no está cerrado aún. Tienen todos estos 15 días que nuestras bases vayan a discutir, a debatir. La posición dependerá de los pronunciamientos de los candidatos a la presidencia sobre las demandas del movimiento indígena, entre ellas dejar de lado el extractivismo, reformar la ley de minería para impedir las actividades mineras a gran escala, fortalecer las empresas públicas y aumentar el presupuesto para la educación y la salud públicas. Esa es parte de la agenda que tendrán los 9 legisladores de Pachacutic, cuyos votos serán clave para conformar una mayoría en la Asamblea, sea con González o con Noboa. La postura del movimiento también depende del respaldo a esa agenda, así como de los puestos directivos que les propongan en la Asamblea. Dejar en libertad de voto a los adherentes, optar por el voto nulo o respaldar a Luisa González son las opciones sobre las que Pachacutic deberá resolver. La posición definitiva se tomará en la Asamblea Ampliada de la CONAIE el 7 de marzo en Quito. Yo jamás he sido correísta, nunca lo seré, no lo voy a hacer, no comparto con ideas, pero en este momento necesitamos consolidar el bloque popular en el Ecuador, porque es por demasía que están acabando con nuestros territorios. Correa ya gobernó y Correa no creo que vuelva a decidir en el Ecuador. Ténganlo por seguro, en política se da saltos cualitativos, pero en este momento seguir pensando que por teléfono va a obligar a la señora González que gobierne, no creo. Eso no es funcional en ninguna parte del mundo. Al Consejo de Pachacutic no llegaron los principales líderes de la Amazonía. Hoy la Fiscalía allanó gasolineras en 3 provincias del sur de Ecuador por presunta comercialización ilegal de combustible. Esa diligencia corresponde al caso AAA, en el que se involucra a Copedesa, que es compañía de los hermanos Álvarez, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Más detalles de esta investigación con Diego Cuenca. La mañana de ese miércoles, la Fiscalía General del Estado hizo allanamientos en 5 gasolineras de 3 provincias. En los cantones Santa Rosa, Machala y Pasaje en El Oro, en Cariamanga en Loja y en El Pangui en Zamora Chinchipe. Eso como parte del caso AAA, que investiga la distribución y comercialización ilegal de combustible, en la cual la Fiscalía también indaga a Copedesa, compañía vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus 2 hermanos. En las gasolineras allanadas, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción extrajo equipos electrónicos, celulares y documentos. Además, fue detenida la administradora de una estación de Machala, porque según la Fiscalía, en las oficinas hallaron municiones y un arma de fuego. En las acusaciones que el Ministerio Público presentó en diciembre en audiencia de formulación de cargos, señaló que Copedesa vendió combustible a varias estaciones que están en zonas mineras y cerca de la frontera sur. La Fiscalía presume que el diésel subsidiado fue desviado a otros segmentos para los cuales no está destinado ese beneficio. Anteriormente, tanto el alcalde como su defensa atribuyeron este caso judicial a una retaliación política por parte del gobierno.
El gobierno se puso al día con el pago de la devolución del IVA a personas de la tercera edad y con discapacidad. El director del Servicio de Rentas Internas explicó que cada solicitud de devolución pasa por un proceso primero de verificación que puede durar hasta 90 días. Es decir, que el dinero acreditado esta semana corresponde a solicitudes que se realizaron a finales del año pasado. Lo informa Adriana Bermeo. El gobierno dijo que está al día en los pagos de la devolución del IVA a personas de la tercera edad y con discapacidad. Y ese anuncio, hecho en redes, creó una polémica. Unos aseguraron que el dinero no estaba en sus cuentas, otros contaron hasta los meses que les acreditaron. En el anuncio, el gobierno dijo que se pagaron $60 millones a 260,000 beneficiarios. Y este miércoles, Damián Larco, director del SRI, dijo a Televistazo que se realizaron 600,000 transferencias de las solicitudes que fueron aprobadas hasta el 17 de febrero. Según Larco, cada solicitud debe ser revisada para verificar que el IVA que será devuelto fue declarado por la empresa que lo retuvo. Para esto, la ley otorga al SRI 60 días en el caso de las personas de la tercera edad y 90 días en el de las personas con discapacidad. Por más que sean comprobantes electrónicos, tenemos que verificar porque muchas veces hay proveedores que emiten la factura y luego de un mes hacen la anulación de esa factura. Entonces, son ingresos, son rentas que no está percibiendo la administración tributaria, sin embargo, sí las está devolviendo. Los pagos por devolución de IVA no dependen únicamente del SRI. Cuando finaliza la verificación de la solicitud, el Ministerio de Economía y Finanzas debe asignar los recursos. Alguien nos puede haber ingresado una solicitud el 16 de febrero y eso obviamente requiere la validación por parte del Servicio de Rentas Internas y la posterior acreditación por parte de Finanzas. Entonces, eso sí no estarían, están en proceso aún. Este no es el único mecanismo para solicitar la devolución. Hay uno automático, cuando el beneficiario hace la compra y no le cobran el IVA. Aplica en 5 grandes cadenas de supermercados y farmacias. Para acceder a este beneficio se debe solicitar un código en cualquier agencia del SRI que se entregará al momento de hacer la compra. La categoría Mejor Película Internacional de los premios Oscar permite que el cine de diferentes países gane visibilidad en la industria, destacando historias, estilos y culturas diversas. Ana María Palacios con la lista de nominados de este año. En la categoría Mejor Película Internacional en los nominados a los Oscar 2025, compiten 5 filmes de Brasil, Dinamarca, Francia, Irán y Letonia. Aún estoy aquí. Es una película dirigida por Walter Salles. Es la historia de Eunice Paiva, una mujer que enfrenta la desaparición de su esposo, el diputado Rubens Paiva, durante la dictadura militar en Brasil en 1971. Ella busca justicia mientras asume la responsabilidad de su familia en medio de la represión política. La chica de la aguja es una película sobre Caroline, una joven que se queda embarazada y sin trabajo en una fábrica. Conoce a Dagmar, una carismática mujer que dirige una agencia clandestina de adopción y entre ellas se crea un vínculo inesperado. Caroline deberá luchar para sobrevivir en Copenhague, Dinamarca, después de la guerra. La semilla del fruto sagrado es un filme iraní de drama y suspenso. Se centra en un juez de instrucción del Tribunal Revolucionario de Teherán. Él enfrenta una creciente desconfianza y paranoia mientras las protestas políticas se intensifican en el país. La misteriosa desaparición de su arma personal lo lleva a sospechar de su esposa e hijas. Flow repite. Es una película de Letonia que también está nominada en esta categoría. Aqua es un gato que se une a otros animales para sobrevivir a una inundación y buscar un nuevo hogar. Los personajes aprenden a convivir y a enfrentar sus diferencias. Destaca por su narrativa sin diálogos y una animación 3D que recrea una experiencia inmersiva. ¿Y tú conoces a Emilia Pérez? Y Emilia Pérez, dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, se centra en la trama del narcotraficante mexicano Manitas, que buscando escapar de su pasado delictivo, se somete a una cirugía de reasignación de género.
que adopta la identidad de una mujer. El filme combina elementos del drama musical y comedia. Es una película polémica en México. Sin embargo, es elogiada por su originalidad. Y si quieres seguir las noticias en todo momento, ecuavisa.com y Ecuavisa Play es la dupla perfecta para mantenerse informado minuto a minuto. En pantalla tienen el código QR para que usted pueda conocer toda la información nacional e internacional más destacada desde cualquier lugar. Momento de una pausa comercial. La Feria de Tecnología 2025 que se organiza en Alemania muestra los nuevos avances de la inteligencia artificial. Hay la exposición de robots y escáneres para usarlos en supermercados. Veamos más de esta experiencia innovadora. La experiencia de compra en los supermercados se sigue modernizando. En la Feria de Tecnología 2025 que se realiza en Alemania, se presentaron curiosos avances, como este carrito de compras con escáner incluido, donde se colocan los productos y el valor final ya espera al consumidor en la caja. También está este robot que lleva artículos de un lugar hacia otro y puede limpiar las superficies principales, mientras que los empleados se encargan de las esquinas y los bordes. Dentro del supermercado, la inteligencia artificial también puede verificar la edad de una persona, detectar si no ha pagado algún producto e incluso si lo está robando. Puede enviar un mensaje a la tablet o al teléfono del empleado diciendo atención pasillo 3 o 7 y mostrar lo que la persona tiene. También al coger un producto, la inteligencia artificial sugiere otro que lo complemente, como una cerveza para acompañar papas fritas, haciendo que la compra se vuelva una experiencia innovadora. Y crece una nueva tendencia de fiestas para jóvenes que no se celebran en la noche y en las que tampoco se consumen bebidas alcohólicas. Las coffee parties han llegado también a Ecuador. ¿Cómo son estas fiestas? Aquí le contamos. Así son las coffee parties o fiestas del café, la nueva tendencia de reuniones para la generación Z, es decir, jóvenes entre 18 y 25 años. En ellas se comparte café, música y conversaciones. No se consume alcohol. Inician en la mañana o al mediodía y duran hasta el atardecer. También puede contar con DJs en vivo, shows de barismo, catas de café y concursos de la misma temática. Momentos espontáneos, canto y baile, porque el café también se disfruta con alegría. En Ecuador se han celebrado en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, incluso el 8 de febrero, un día antes de las elecciones debido a la ley seca. Las fiestas han ganado popularidad en redes sociales como Instagram y TikTok, inspirando a más personas a unirse a la moda. Las coffee parties se originaron en Los Ángeles y se están realizando en todo el mundo. Porque sí, el café también se disfruta con música y buena onda. En México, un grupo de amigos la hizo después de correr una maratón de 10 kilómetros. Por su ambiente acogedor, estas fiestas también están despertando interés en los millennials de 30 años, que valoran llegar a casa temprano y descansar. Daddy Yankee y Miredis González ya están divorciados, marcando el fin de una historia de amor que duró 30 años y con 2 hijos en común. Además, Dana Paola y el rapero mexicano Santa Fe Clan son tendencia en YouTube por el videoclip Nada es para siempre. En él, la artista pasea con sus amigas en auto y celebra haber llegado a la conclusión de que el amor no es duradero. Según el rapero, este sencillo es un reflejo de sus vidas, de lo efímero y lo fugaz. Una mezcla de pop, rap y reggaetón. Daddy Yankee y Miredis González oficialmente están divorciados. Una historia de amor que duró 30 años y de la cual quedan 2 hijos y el litigio por el control de las empresas del artista. La ruptura, según ellos, es irreparable. Los rumores de esta crisis crecieron en diciembre del año pasado cuando se dejaron de seguir en redes sociales. ¿Deben cambiar su estrategia los candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta? Lo analizará mañana en Contacto Directo Juan Rivadeneira, consultor político. Además, Arturo Torres, director de Código Vidrio, especializado en seguridad, va a analizar los factores que están incidiendo en el incremento de las cifras de homicidios intencionales en Ecuador. Las noticias, amigos, a toda hora en ecuavisa.com y Ecuavisa Play, la dupla perfecta, información verificada siempre con el sello de Televistazo. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.